Semana 24. Bueno, estamos de vuelta para hablar de un tema muy importante a nivel cultural y también a nivel social. Básicamente, estamos a esta hora con Rosario Jiménez. Ella es directora de cine de un documental llamado... Una ficción. Una ficción, Sí, una claro, ficción sí. llamado El despertar de Camila. Sabemos que ha sido estrenado. Queríamos saber un poco, conocer tu historia, conocer también cuál es la idea, ¿no?, de este documental, de esta ficción que se llama El despertar de Camila, para que nos vayas contando algunos detalles para toda la gente en Semana 24 que a lo mejor no ha escuchado respecto de este documental, y partimos con Pamela. De esta película. Bueno, de partida no es un documental. Claro, sí. Es una ficción, que está inspirada... ¿Es una película entonces? Es una película, ya una película con actores. No sé si después vamos a poder ver el tráiler. Es que podríamos ver... Dinos tú. Veamos, a mí me gustaría que viéramos después el tráiler y después yo les voy comentando, digamos, cómo se hizo la película, cómo se gestó. Pero si quieres, esa es tu cámara, si quieres vamos a ver ahora un... Bueno, los invito a ver el tráiler del Despertar de Camila, que se estrena el próximo jueves 17 de mayo en Cinehoids, Cineplanet y Cinemark en distintas salas del país. A ver. Sí, hay secuelas motoras y al habla, por supuesto, pero con la terapia adecuada... ¡Camila! Con ustedes, Miss Cura Camila. Ya, hay que celebrar. No importa si no quieres hablar, pero tienes que comer algo. ¡Ay, esto es una estupidez! ¡Mírenme! Linda, mi amor, recuerda que es peligroso que abuses de tu cuerpo. Te pongo un 6-7. ¿Tú lo trajiste? ¿Que me vaya a decir que eso es tu pololo? No estáis tan mal acá. Yo pensaba que estaba ahí toda... tranquila. Muy bien. Te voy a prestar mi ropa, mis pinturas y va a quedar como la media mina. Por la amistad y por el amor. Tienes llamadas perdidas en tu corazón. No, chica, no se trata de eso. Si no me va a dar convulsiones por agarrar contigo. Sí, hay. Amor, humor, hay... Hay de todo, Hay de todo. pero hay un tema que es central, que es la discapacidad. Sí. Ahora, la situación de discapacidad, La como situación han de- pedido, mismos que se le llame. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata El despertar de Camila y qué te motivó también a ti a hacer esta película. Sí. Bueno, a mí me tocó hace unos años conocer a Nicole Duarte, quien inspira esta película. Ella sufrió un accidente cerebrovascular a los 17 años y yo ya estaba con una historia sobre la adolescencia, y la verdad que me faltaba como un elemento que estructurara la historia y conocerla a ella y todo lo que le pasó, digamos, el antes y el después y cómo cambió su vida. Fue una inspiración súper importante para poder escribir este guión, ya que lo escribimos con 3 guionistas, que hay un trabajo fuerte ahí de guión. Es una película que tiene mucho ritmo, que tiene mucho suspenso también, que la gente lo ha valorado mucho cuando la hemos mostrado, porque tiene un ritmo bastante rápido, tiene suspenso, tiene humor, tiene drama, y de alguna manera te conecta, digamos, con lo que puede pasar en un evento así, pero no desde el punto de vista de la lástima, sino que un punto de vista mucho más empático, en el sentido de que tú te conectas con todas las emociones de lo que le puede pasar a una adolescente cuando le ocurre esto, como toda la rabia, todo el fondo, y también toda la necesidad, digamos, de que la vean como un igual. Está el tema también de la sobreprotección de los padres, que es un tema también importante a veces cuando ocurren estas cosas. ¿Cuánto tenemos que sobreproteger a nuestros hijos? Incluso si han tenido un evento o no, digamos, de este tipo. Y, en fin, la película, digamos, como que plantea varios temas. Plantea también el tema del despertar sexual. Temas que quizás son un poco tabú y que la película de alguna manera trata como de traspasar esas fronteras.
también queriendo llegar tanto a adolescentes como a adultos, digamos, ¿no? Porque creo que es una película que, digamos, que de alguna manera conecta dos generaciones, o quizás más de dos también. Perfecto, y tiene mucho ritmo, por lo que se estaba viendo también en el tráiler, al menos es lo que promete un poco. Sí, tiene mucho ritmo, tiene algunos elementos también de lo que es la telenovela latinoamericana, ¿no? Tiene un poco como este culebrón emocional, ¿no es cierto? Hay elementos de traición, de sorpresa, el final es muy inesperado, entonces la verdad que tiene un condimento... No hagamos spoiler, no hagamos spoiler. No, pero tiene como condimentos, digamos, importantes que la gente lo agradece y le sorprende cuando lo han visto. ¿Por qué te viste la necesidad de plasmar este tipo de historia y con esta propuesta? ¿Tú tenías una inquietud mucho de antes? ¿Fue fortuito por conocer a la protagonista, por ejemplo, a quien inspiró esta historia? Mira, la verdad que a mí siempre me ha interesado el tema de la neurociencia, nosotros hacemos series de ciencia y también me interesa el tema de la discapacidad psiquiátrica y todo lo que puede ocurrir en el cerebro, digamos, tanto sano como enfermo y todas las implicancias sociales que tiene. Entonces me ha tocado vivirlo de cerca a veces cuando las personas tienen algún tipo de discapacidad, como la familia entera, digamos, de alguna manera o se enferma o sale adelante, pero es súper clave lo que pasa alrededor. Entonces la película también plantea y también es como una crítica respecto de esto. En ese sentido, los padres de Camila de alguna manera representan esta sociedad como más paternalista, ¿no? Que la gente diferente le cuesta ser y como que necesita como pedir permiso para poder ocupar un lugar en esta sociedad, ¿no es cierto? Que está como muy todavía como estandarizada, un poco como llena de reglas y estamos, digamos, a través de los distintos movimientos ciudadanos que hay tratando, digamos, de hacer un mundo equitativo donde todos podamos tener un lugar dentro de esta diversidad. ¿Hay mayor apertura, crees tú, hoy día frente a estos temas, frente a las personas en situación de discapacidad hoy día como chilenos? Porque claro, cada una vez al año nos acordamos cuando, por ejemplo, es la Teletón, etcétera, y ahí todo el país es solidario, todo el mundo habla de la inclusión, pero ¿realmente se ve eso en Chile todavía hoy día, según lo que tú has podido ver? Yo creo que ¿sabes lo que más falta? Y quizás donde esta película intenta hacer un aporte, es mirar en el fondo la diferencia desde adentro y no desde afuera. Exacto. Yo te diría que ahí está como el gran quiebre y el aporte de esta película. Que en el fondo la gente que trabaja también en el mundo de la medicina, de la rehabilitación, etcétera, también lo han valorado mucho y yo la recomiendo mucho en ese sentido porque permite de alguna manera de repente el médico, el neurólogo que ha tratado a alguien con un accidente cerebrovascular, en el fondo no ve como quizás toda la parte como más íntima, más emocional del paciente y que de alguna manera le da como otra mirada. Ahora, respecto al tema de la discapacidad, es un tema amplio que yo creo que todavía falta mucho por hacer, pero sobre todo como dejar de sentir lástima. De hecho, yo con Nicole, quien ha sido muy generosa también con su familia, siempre la he tratado como de igual a igual. Y el otro día me invitaron a una actividad que se llama Tú y yo y la lesión cerebral, de justamente la gente que trabaja con el mundo de la lesión cerebral, del accidente cerebrovascular, están intentando como romper esa barrera y ese prejuicio, porque a veces las personas quedan como hablando un poco más lento, se mueven con dificultad, pero no son tontas. No porque hablan más lento significa que... O sea, perdón, siguen pensando igual, de la misma manera. Siguen pensando igual, o incluso la Nicole tiene mucho mejor memoria que yo. Claro, o sea, hay una dificultad motora, quizá en expresarse. Exactamente, entonces como que también es una invitación a que todos abramos nuestras mentes, digamos, y como que nos repensemos como seres humanos y y rompamos esos prejuicios. Hay un desafío al momento de hacer una película basada, por ejemplo, en la vida de alguien, ¿no? Que tienes que pasar también por su sedazo finalmente, o sea, ella... Cuando tú terminaste la película, ¿se la mostraste? Sí, fue lo primero que hice. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál es la opinión que tuvo ella finalmente, que su vida está reflejada un poco en esa pantalla? Bueno, Nicole le gusta la película y encuentra que, claro, nosotros hicimos como pequeños cambios para poder adaptarla a la ficción, pero ella en general se siente muy representada, sobre todo su transformación, su rehabilitación y todos sus procesos emocionales. Ahora, en términos de punto de vista, claro, es solamente un fragmento de su vida, su relación tanto con su familia como con ella misma evolucionó, ella ahora tiene 2 hijos. Y es una película, igual, insisto, muy adolescente, donde los padres se ven desde el punto de vista de la adolescencia, quizá son vistos de repente un poco de manera injusta, porque cuando uno es adolescente a veces no quiere saber nada con los papás y cuando te pasa algo así menos. Y los padres de Camila, en este caso, están pasando por un bloqueo emocional muy fuerte.
enfrentando esta situación, evidentemente. Y que de repente quizá, claro, de repente no dan el ancho, se podría decir. Y también justamente la película plantea eso, ¿no? De cómo cuando tú eres padre, cómo te enfrentas a algo así y cómo ayudas también a que tu hijo no pierda como la libertad de poder desarrollarse. Claro, y que no dar el ancho, como dices tú, tiene que ver más bien a que esto es algo que llega de sorpresa. Nadie está preparado para enfrentar una situación así, un accidente y las consecuencias que trae después y la recuperación de un accidente. Hay un guiño también, me imagino, que fue intencional de parte de ustedes a cierto público, a cierto segmento etario, no solo por el ritmo que tiene la película, por la edad de la protagonista, sino que también por el reparto. Claro, porque vemos algunos personajes que son caras conocidas en el mundo de Internet, por ejemplo, el hombre de Walkie Talkie, pero también la actriz que está ahí también es muy querida por los jóvenes, ella tiene un sentido del humor muy interesante. No sé bien cuál perfil quisiste mostrar en esta película, pero al menos son dos guiños que van dirigidos a un público en particular, ¿no? Sí, es un público más juvenil, más adolescente, ¿no es cierto? Como a partir de los 14 años, los que son un poco más precoces, quizá a partir de los 12. La película está valorada como para todo espectador. Ah, ya, eso es interesante. Pero igual yo recomiendo que quizá a partir de los 13 años, como preadolescente por ahí, de repente es más recomendable. Pero sí, bueno, son personajes, los actores principales, Coque, Dayana y Fran, son actores bien particulares porque pueden combinar, digamos, el drama y la comedia de una manera como muy armónica, y eso igual es difícil. Es que eso es lo clave, creo yo, y lo que se proyecta al menos en el tráiler que tiene que ver esto, no es... Sí, es una historia con una carga emocional importante, podríamos decir es un drama, pero tiene muchas cosas divertidas. Entonces le ayuda, o lo que tú quisiste hacer fue ayudar a dar como otra mirada, una vuelta distinta. Exactamente, porque a través del humor es como como que tú bajas tus barreras, digamos, entonces en el fondo el humor como que te abre también a poder entender la película de otra manera. Y al principio la gente en el cine lo que hemos visto es que como que no sabe si reírse o no, porque el personaje de Coque se ríe de Camila y tú dices, ¿cómo te vas a reír de alguien que sufrió un accidente? Y aparte que ella está acostumbrada a que todo el mundo la trate con pena, entonces viene él a romperle todos los esquemas y al principio la gente no sabe si reírse o no y después en el fondo se relajan y se ríen y se ríen. Y la verdad que las personas se ríen, el 80% de la película la gente se está riendo. También obviamente intercalado como con suspenso, con el drama mismo, pero hay mucho humor en la película y eso la hace muy entretenida de ver en el fondo. Sí. ¿Cuándo? Bueno, ya dijiste al comienzo, pero para que lo repitamos, para que la gente sepa, ¿cuándo se estrena aquí en Chile? ¿En qué salas? Para que puedan ir a verla, pues. Sí, bueno, se estrena este 17 de mayo, el jueves, ¿ya? Vamos a estar en distintas regiones del país. Ya vamos a estar igual tienen que confirmarlo en la página web de los cines, pero deberíamos estar en Antofagasta, Rancagua, Temuco, Santiago, y quizás se vayan sumando más salas ya en estas 3 cadenas. No sé qué otra información es muy interesante, dar. ¿no? Porque es muy interesante lo que estás haciendo tú como propuesta, por el tema que estás tocando, la manera en que estás haciendo este approach, ¿no? al tema, pero también porque en este momento en particular el cine chileno está viviendo un resurgir muy glorioso, ¿no? De la mano de la Mujer Fantástica, ¿cierto? Sí. Y de todos estos premios que han ido ganando y que me imagino que ustedes también van a tratar de participar en la mayor cantidad de festivales posible. Nos imaginamos también que los ojos de la crítica internacional están mirando un poquitito más la escena chilena, por lo tanto en términos de timing o en el momento de presentar esta película también es bastante bueno para ustedes, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el domingo la película se muestra en Cannes, en el mercado. Entonces ahí también hay como varios interés, hay mucha expectación. Sí, justamente la idea también, como a raíz de La Mujer Fantástica, que cuando uno la ve, uno también ya se enfrenta al tema diferente porque son estos temas tabú que de alguna manera en el caso nuestro nosotros elegimos el humor como para poder romperlo, entonces como una estrategia y para que finalmente, no sé, podamos vivir en un mundo como mucho más enriquecido por esta diversidad donde todos sintamos que, insisto, tenemos un lugar y algo que aportar. Cuando terminaste esta película, me imagino que quedaste muy motivada, vienen más proyectos, ya están tirando líneas para hacer otras cosas, sí. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo siempre he pensado que esta historia da como para hacer como alguna secuela. Ajá, puede haber una segunda parte. Sí, a mí me gustaría hacer una segunda parte. Tengo que ver cómo estamos con los actores. Pero, y también estamos haciendo hace tiempo que estamos trabajando en un proyecto de ciencia ficción también. Eso me gustó. Que de alguna manera toca el tema de la construcción de la identidad. También toca el tema de una enfermedad compleja que es la enfermedad de Huntington. Y de alguna manera la ciencia ficción sirve como una herramienta para reflexionar sobre cómo estamos como seres humanos, cómo la tecnología nos afecta en el día a día y cómo construimos la identidad a partir de los avances tecnológicos.
Ese es un tema fascinante. Tú has mencionado ciencia 2 veces, en 2 palabras, Claro. ciencia ficción y neurociencia. Sí. ¿Cómo te ha ayudado tu experiencia también y tu preparación desde el punto de vista de la ciencia? ¿Ha sido un aporte para tus películas? ¿Ha sido un aporte al momento de elegir cómo hacer las películas o las temáticas de las películas? Sí, de todas maneras, o sea, como que el mundo médico para mí es muy cercano, ya porque tengo, bueno, mi papá que es médico, que trabajó mucho también en los medios de comunicación y que me metió en el tema de la divulgación científica. La verdad es que la ciencia es algo que también ayuda a estructurar los relatos, porque a veces la ficción, si tú inventas todo, pucha, se nota. ¿Cachai? Como que hoy en día vemos muchas películas que tienen como mucho presupuesto, pero que son burbujas de aire, porque no hay una conexión con la realidad real. Por eso que quizás tú me preguntabas si era al principio que era un documental. Yo trato como de agarrarme de la realidad y de la ciencia para poder estructurar un relato como lo más humano y emocional posible a la vez. Ahora, si hay películas, digamos, convengamos que hay películas de ciencia ficción que sí están muy apegadas a la física, a la Y que cosmología. se piden asesoría y todo lo Exactamente. demás. Tú también pides ayuda, por ejemplo, en algunas cosas que tengas dudas, Sí, detalles, sí. a médicos o científicos. Sí, de todas maneras. Por ejemplo, en la película del despertar de Camila, Andrea Vargas, quien es la fisiatra que trabaja con, digamos que ella me presentó a Nicole, y también hemos trabajado con neurólogos, y la verdad es que es súper importante esa parte. O sea, por ejemplo, ponte tú el proceso que transcurre, ¿cachai? En Camila, digamos, porque ella experimenta una transformación. Me han comentado que les impacta como el realismo que hay ahí, porque la verdad que esa era una prueba de fuego, porque tú de alguna manera en la ficción tú tienes que falsearlo, la cronología, para poder meter una historia en 90 minutos. Claro. Entonces hacerlo de una manera como orgánica, y también ahí también valorar el trabajo de Frank Walker, que ella es súper matea para trabajar y todo, lo estudió, me hacía preguntas, trabajamos con kinesiólogos, conoció a la misma Nicole. Entonces yo la verdad que espero como seguir como trabajando en esa misma línea, porque creo que le da como un sustento y también una credibilidad a la historia. Esta película, las personas que tienen o que han tenido un accidente cerebrovascular, también sus familias, me imagino, se van a poder sentir muy identificadas quizás con lo que se está mostrando, pero también se puede generar el mismo efecto en personas que jóvenes, mujeres, hombres que hayan tenido o que tengan alguna enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo. Son cosas más o menos comunes las vivencias que vamos a ver acá con ese tipo de enfermedades también. Estamos viendo de dificultades motoras, problemas para moverse, etcétera. ¿Pueden también ellos ver aquí un espejo un poquito de lo que ellos les ha tocado vivir? Sí, de todas maneras, si el tema es que a veces nos gustaría de repente también que los accesos al cine sean como un poco más inclusivos. Ahí todavía hay mucho que trabajar, que hay que trabajar en conjunto con la sala de exhibidores, con los proyectos. Por ejemplo, a mí me gustaría llevar esta película, hacerla como en audio 3D, ¿cachai? Como para poder hacerla para personas no videntes, por ejemplo. Pero eso igual tú necesitas generar un presupuesto. Con audio descriptivo. Pero es más que audio descriptivo, es un sistema que tú te pones unos audífonos y tú escuchas los sonidos como si fueran en 3 dimensiones. Ajá. A mí me gustaría hacer eso con El despertar de Camila, por ejemplo. Pero para eso, claro, necesito armar como un nuevo proyecto y poder hacerlo como para que realmente la película sea inclusiva. Oye, ¿has pensado, y te lo pregunto ya a nivel personal, pero que hace poquito estuve yo visitando Netflix en Estados Unidos, y ellos están trabajando con todas estas tecnologías para hacer más inclusiva también sus entregas. Por lo tanto, ¿nunca has pensado en dejar de lado quizás el cine tradicional en este sentido y trabajar, por ejemplo, con ellos? ¿Te has acercado, por ejemplo, que es una gran plataforma de contenidos que están haciendo proyectos inclusivos también, o todavía no se ha considerado dentro de los planes? Sí, no, yo creo que sería súper bueno hacerlo, pero de alguna manera nos hemos concentrado como en estrenar la película, mostrarla, porque también igual Netflix es una plataforma tan grande que se relaciona con muchas productoras y todo, entonces también, pero sí, yo creo que en la medida de que vayamos teniendo más visibilidad va a ser más posible. Sería lindo ver El despertar de Camila dentro de la carpeta de Netflix, digamos, porque hay pocas películas chilenas ahí, sería una buena oportunidad también para eventualmente conversarlo. De todas maneras. Sí. Rosario, muchas gracias por venir y por darnos detalles de lo que es esta película, que la vamos a ver pronto. Pasar bien, se van a reír sobre todo, y que es una temática que le va a dejar pensando, pero van a quedar como con un gusto alegre por lo que vimos en el trailer. Sí. Suerte en Cannes. Suerte muchas en Cannes. gracias. Sí, que te vayas bien. bien. Ya, chao. Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos. Semana 24.